Un saludo cordial para todos. Soy el profesor John Hadminton Díaz Avendaño, docente del Colegio Champañas de Ibagué y de la Universidad del Tolima en Colombia. En esta oportunidad comparto con ustedes una experiencia a través de esta ponencia en el marco del sexto Congreso Internacional de Matemática Educativa en línea. Esta ponencia se titula Volumen del paralelepípedo recto, un estudio reconociendo representaciones semióticas en situaciones problema. Soy licenciado, especialista y magíster en el campo de las enseñanzas de las matemáticas, con experiencia de más de 8 años en educación básica, media y universitaria. He estado participando en algunos eventos nacionales e internacionales como ponente en este campo de la educación. Los invito para que sigan el siguiente canal de YouTube y el perfil de Facebook. Allí se comparten alguna información relacionada con el campo educativo o el campo de matemática educativa. Este, este trabajo se desarrolló en el marco del trabajo de investigación de la maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales. A la necesidad que se genera allí es a partir de los resultados y la comprensión que los estudiantes de grado sexto de, de la institución educativa presentaban respecto a la comprensión del concepto de volumen, específicamente de sólidos y en manera particular del paralelepípedo recto. Entonces, al hacer un análisis y observar esa necesidad, se genera el siguiente objetivo: reconocer los sistemas de representación semiótica que más utilizan los estudiantes de grado sexto al resolver situaciones problema que involucran la magnitud de volumen del paralelepípedo recto. Los objetivos específicos sin detallar se plantearon de la siguiente manera: reconocer el papel que cumplen los estudiantes de grado sexto en las actividades de tratamiento y conversión de representaciones, que ya lo vamos a mencionar en algún momento desde la parte teórica, y consolidar categorías alrededor de esas actividades y de igual manera identificando estrategias y actividades propias de las representaciones semióticas que más utilizan los estudiantes, con el fin de fortalecerlas, y aquellas que generen algún tipo de dificultad, tener también un componente de profundización y buscar estrategias para abordarlas. El referente teórico, como se mencionaba en el objetivo, correspondían a la teoría de las representaciones semióticas de Raymond Duval, un teórico muy reconocido en este campo de las representaciones, que lleva muchos años y décadas, podría decirse, en el estudio de las representaciones mentales que se hacen de los objetos y cómo se representan en contextos particulares. Comparto una de las afirmaciones de Raymond Duval: el aprendizaje de los objetos matemáticos no puede ser solo un aprendizaje conceptual por medio de representaciones semióticas, es posible una actividad sobre estos. Igualmente, basado en De Amor 2004, también hace algunos aportes importantes al campo de las representaciones y unos conceptos que seguramente en el texto o en el artículo ya consolidado de la investigación que se encuentra en el canal de YouTube. Allí encuentran el enlace donde se encuentra la tesis completa con toda la información detallada. Los conceptos que más se usan, se utilizan en este estudio de la semiótica como teoría: el sistema semiótico, los registros y las representaciones. Se definen tanto el concepto, el registro y los códigos y las representaciones a partir del concepto en sí que se está trabajando. Allí el concepto, pues, el volumen. Se registran cuatro aspectos de esas representaciones, que es el lenguaje común, el algebraico, el geométrico y el icónico. Los códigos que se utilizan se definen desde la investigación, es como están representados allí, y las representaciones es como se detallan en esa escritura. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo: si estamos trabajando en diferentes campos, si es del campo algebraico, corresponde a un registro semiótico, y la representación semiótica
ya es específicamente el área, que sería la base por altura, o otra representación sería las unidades cuadradas que generaría pues esa área. Otro ejemplo de registro semiótico corresponde a la definición del registro icónico, y la representación semiótica correspondería ya a la representación en ese caso del rectángulo. Y el lenguaje común ya es un problema propiamente en un contexto. Aquí definí tres ejemplos: una parcela de forma rectangular de 6 metros de largos con 2 metros de ancho. Entonces ya es la manera como se representa ese registro semiótico. De manera particular, la metodología que se lleva a cabo es un enfoque cualitativo en la investigación. Describe el proceso investigativo desde la implementación, desde el análisis hasta sus conclusiones. El tipo de estudio es descriptivo y analítico porque involucra el contexto donde se desarrolla la investigación, donde están involucrados los estudiantes, quienes hacen parte fundamental del proceso investigativo, y la población, los estudiantes de grado sexto de la institución educativa donde se lleva a cabo esta investigación. De allí, los tipos de registro y representación del concepto de volumen, como se mencionaba anteriormente con el ejemplo del rectángulo. Aquí encontramos el lenguaje común. Un ejemplo: se definen varias representaciones, pero para ilustrar de forma general, aquí se traen a este espacio estas cuatro representaciones de los cuatro registros. Cada registro tiene varias representaciones, no tiene la misma cantidad. Por ejemplo, el registro del lenguaje común, una de las representaciones que se definen es la comprensión de elementos de la historia de las matemáticas relacionadas con la magnitud y volumen del paralelepípedo recto. Registro algebraico, ecuación del área; registro geométrico, el volumen; y pues el registro icónico de la forma como se representa ese paralelepípedo, las diferentes formas que ya pues corresponderían a los diferentes registros. Se definen unas categorías de análisis, tres categorías partiendo desde la teoría de las representaciones. Se definen dos actividades: tratamientos y conversiones. Tratamientos corresponde a esas transformaciones de los registros y resultan en el mismo registro. Por ejemplo, tengo un cubo, em, y se representa en metros cúbicos, y de forma física puedo dividir ese cubo en unidades cúbicas, y efectivamente el resultado va a ser en forma física en unidades cúbicas. Mientras que la conversión es ese tipo de registro, esa transformación que se genera de un registro y resulta en otro tipo de registro. Un ejemplo: tengo una caja en forma cúbica. La tengo en registro icónico, y el resultado, por ejemplo, la necesidad que me genera es un problema en ese momento, es encontrar cómo envuelvo esa caja. Entonces, ese resultado o ese proceso para solucionar el problema me genera en un campo, por ejemplo, de área, porque necesito tener un proceso para encontrar el área que requiero para envolver esa caja. Es decir, el registro inicial sería un registro icónico, y el registro final podría ser un registro algebraico o más bien geométrico, cualquiera de los dos registros, porque si estamos hablando de la medida específicamente del área. Y la categoría 3 pues involucra las dos actividades, que son tratamientos y conversiones, que son propiamente la teoría de las representaciones de Raymond Duval. Esta definición de esas categorías se registran de esa forma: el tipo de registro, los niveles tanto de desempeño, básico, bajo y superior, que ya es la forma como se analizan los resultados. Los instrumentos y técnicas de recolección de datos: se parte de la unidad didáctica, una propuesta realizada por Oscar Tamayo de enseñanza de la ciencia general, pero se adapta a la investigación. Una prueba diagnóstica y unas actividades. Esa prueba diagnóstica evalúa o describe de cierta forma la magnitud en que los estudiantes tienen conocimiento de los conceptos previos. Y las actividades son pues el registro ya tanto de las múltiples modos semióticos con que se puede definir el concepto, la historia y la epistemología de la ciencia, que es fundamental en la representación, y el contexto. Esto lo vamos a ver
en este momento. Esos instrumentos de recolección, tanto de la prueba diagnóstica como las actividades, se analizan eh, en estas dos tablas. La primera corresponde a la prueba diagnóstica, donde se registran las respuestas de los estudiantes, cuál registro semiótico se identifican en esas respuestas y qué interpretación se le da a esa misma. Y la siguiente corresponde a las actividades, tanto la categoría, el tipo de registro, el descriptor. En cada registro pueden haber varios descriptores, porque un registro puede ser algebraico, pero puede tener diferentes descriptores, diferentes formas de representar ese algebraico. Y el desempeño de los estudiantes, teniendo en cuenta que los estudiantes toman nombres que son ficticios por protección y por ley del menor. Aquí la prueba diagnóstica la presento de manera muy general, como estaba descrita. La actividad, esta forma como se encuentra esta tabla, es como ya se define el registro y el tipo de registro, tanto de conversión como de tratamiento con que está la actividad, cómo está definida y qué pretende evaluar esa actividad para posteriormente hacer el respectivo análisis. En cada una se encuentra ese tipo de análisis, no se proyecta acá por términos de tiempo. Aquí se encuentra pues el registro de cada una de las actividades que se plantean, tiene unos propósitos propios. Igualmente, por ejemplo, en esta actividad que corresponde a usar elementos de la historia de las matemáticas que me permita también representar el paralelepípedo recto, se toma uno de los clásicos problemas griegos, la representación de la duplicación del cubo, ¿cierto? Es un problema clásico griego, pero se trae a contexto y se analiza allí, y pues también lo importante es que tiene diferentes tipos de registro, tanto registro del lenguaje común, registro icónico y registro de común o algebraico, ¿listo? Es decir, allí hay un tipo de conversión también, porque de un registro pasaría a otro. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Actividad 4 ya es de contexto, ya de problema propio de una parcela de huerta casera de la institución educativa. También se tiene en cuenta un ejercicio con cubos. Ya otra situación, problema de empaques, y una situación, problema de transporte de objetos de forma cúbica o de paralelepípedo recto. Y por último tendríamos un empaque de celular también, que es de forma cúbica. Los resultados de estas conclusiones así, pues a realizarlo, tanto la prueba diagnóstica si es un análisis riguroso, donde efectivamente se muestra a través de la tabla que habíamos definido anteriormente, que cómo se analiza esos resultados que los estudiantes mencionan allí, y pues que son pieza fundamental y validan de cierta forma la realización del proyecto para que busque enfrentar una necesidad. Y las actividades que se plantearon, las 8 actividades se analizan a través de estas tablas. Aquí hay dos de los ejemplos, cómo los estudiantes responden a estas actividades y cómo se registran ese análisis en estos esquemas. Entonces, la categoría, si la categoría 2 quiere decir que son actividades de conversión. Descriptores quiere decir que hay un descriptor, el descriptor uno, pueden haber varios descriptores. Y el desempeño del estudiante, no olvidando que los nombres son ficticios. Igualmente, pues aquí se hace de manera muy general el análisis de cada una de las respuestas, de lo que expresan los mismos estudiantes. Y en un problema pueden haber diferentes tipos de registros, pues con una intención, y que pueden pertenecer a las diferentes categorías, tanto a actividades de tratamiento, de conversión, como de aplicación. ¿Qué se hizo? Pues análisis de las pruebas diagnósticas, análisis de cada actividad y la categorización, es englobando lo anterior. 4 conclusiones básicas o generales más bien de lo que se pretende: mayor desempeño hacia situaciones donde involucre actividad de tratamiento, es decir, los estudiantes presentan mayor registro o mayor valoración, resultado cuando hay actividad de tratamiento, es decir, en esos registros que se desempeñan en el mismo registro, es decir, que se transforman en un mismo registro allí definido. La actividad de conversión de los registros geométricos a icónicos son de mayor comprensión y utilidad, es decir, se facilita mayor interpretación por parte de los estudiantes cuando se hace ese tipo de conversión.
El lenguaje común y algebraico poseen dificultades en la apropiación. Hay dificultades tanto en la conversión de esos mismos registros del lenguaje común a lenguaje común, que sería una actividad de tratamiento, como de conversión cuando es en las dos. Entonces se deben generar para próximas investigaciones procesos que nos permitan desarrollar mejor esa parte. Y la categorización permite un análisis riguroso. Como se menciona, estas son las conclusiones generales. En el documento, en la tesis en sí específica, se encuentra un despliegue más claro y más detallado de lo referenciado. Entonces, se dejan algunas sugerencias: seguir enfocando y profundizando el tema, acudir a las nuevas tecnologías que hoy por hoy son necesarias para llevar un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Algunas de las referencias: muchas gracias desde tierras cafeteras, desde tierras colombianas. Un saludo muy cordial para todos en este sexto congreso, y estoy atento a las preguntas y al desarrollo de las mismas. Los invito a que me sigan en esos canales de YouTube y de Facebook. Un saludo para todos. Hasta una próxima oportunidad.